Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendiciones, hermanas y hermanos. Otro programa posible transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Felices Pascuas de Resurrección, ya hoy celebrando el 4º domingo de Pascua en el ciclo A, Domingo del Buen Pastor. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre en la grata compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor Tomás Rodríguez. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya. Reciban un abrazo celebrando en el amor del buen pastor desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Guiados por la fuerza del Espíritu Santo, los apóstoles se dirigen al pueblo para hablarles de Jesús e invitarlos a la fe. Ellos acogen gozosos el llamado a la conversión y abrazan a la fe. Como dice la segunda lectura, vuelven como ovejas sin pastor al pastor y guardián de sus vidas. Jesús se presenta como la puerta del corral de las ovejas, como quien las conoce, las cuida, les da seguridad y a través de quien ellas se salvarán. Por su parte, las ovejas deben reconocer la voz del pastor, dejarse guiar por él y huir de la voz de todos extraños. ¿Qué voz escuchas hoy? ¿La del pastor o de aquellos que usurpan su lugar? Amado Jesús, sabemos que entrar por la puerta estrecha nos lleva a tomar decisiones difíciles. Ayúdanos a optar con valentía siempre por ti. Oremos. Mi Señor, mi buen pastor, Hijo del Padre, fuente de luz, tormenta de fe, que vienes a sacudir nuestra dormida esperanza, que nos envías a tu madre para enamorar nuestros fríos corazones, que luchas con amor para conquistar los espíritus inquietos por las angustias del mundo. Óyenos, Señor, escucha a tus hermanos aquí,
Juntos queremos seguirte, donde tú quieras que nuestros pasos se dirijan. Nuestros corazones quieren pertenecerte por siempre. Nuestras almas sedientas de tu luz solo quieren verte sonreír junto a tu madre. Envíanos tus ángeles y tus santos. Consuélanos con su presencia celestial. Danos el consuelo infinito de saber que tu misericordia ve con ojos agradables nuestro arrepentimiento por tanto error cometido. No permitas que bajemos nuestras defensas contra el maligno y sus tentaciones. Haznos fuertes, Señor. Haznos fuertes en la entrega a vos, nuestro Dios. Haznos pequeños y dóciles para que dejemos actuar a tu Santo Espíritu en nosotros, para que tú te hagas cargo de nuestra vida. Haznos confiados corderos de tu rebaño, Señor. Danos el abrazo de tu voluntad, Señor. Que seas tú quien nos guíe, que sea tu madre quien nos proteja. No te alejes de nosotros, Señor. Perdona nuestros errores y pecados y nuestra falta de fe. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 4, El Buen Pastor, de Javier Bru. El que no entra por la puerta no es pastor. Salta la cerca el bandido o el ladrón. Las ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor. Del extraño las ovejas huirán. El pastor por nombre a todas llamará. Y afuera él irá adelante y su voz se escuchará y seguirá. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Todo el que antes a ellas vino fue un ladrón, a quien solo su salario le importó. Llegó el lobo haciendo estragos y el bandido a mi rebaño abandonó. Yo mi vida en cambio por ellas la doy. Soy su puerta, verdes prados donde voy. Y por eso ellas me siguen, porque vida en abundancia les vine a dar. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Tengo ovejas
son de este redil. Pero al escuchar mi voz querrán venir, formando un solo rebaño con un único pastor a quien seguir. Y mi vida yo la entrego en libertad, solo así yo la podré recuperar. Así el Padre lo ha querido, para que la eternidad les pueda dar. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14a y los versículos 36 al 41. Escuchemos en la primera lectura lo acontecido el día de Pentecostés con los apóstoles y el pueblo que prestaba atención a su mensaje. El día de Pentecostés se presentó Pedro con los 11, levantó la voz y dirigió la palabra. Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras le traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro le contestó: convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y además para todos los que llama el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les urgía y los exhortaba diciendo: escapad de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Alabemos al Señor con el Salmo 22, no tanto como eco a la primera lectura de hoy, sino por su sintonía con el ambiente de toda la celebración, con la clave central del buen pastor. Nos unimos al salmista diciendo: el Señor es mi pastor, nada me falta, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 4 de Pascua. Modo primero. El Señor es mi pastor, nada me falta. Modo segundo. El Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Segunda lectura de la primera del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 20b al 25. Obrar el bien es una decisión del cristiano, al igual que Cristo pasó haciendo el bien. Escuchemos con atención. Queridos hermanos, si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció su pasión por vosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Cuando le insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargando con nuestros pecados, subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas os han curado. Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. El Evangelio de hoy responde al interrogante: ¿qué características particulares tiene la puerta que es Jesús? ¿Y qué nos garantiza? Pero antes, entonemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, este es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta,
es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas, y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les hablaba. Por eso añadió Jesús: les aseguro que soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a Gloria. ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 5. El Señor es mi pastor, de Mariano Durán, de Argentina. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, que no me priva de nada. En las praderas fresquitas de pasto verde Él me sacia y me lleva a los arroyos donde el agüita es más clara. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Como una cuestión de honor, se preocupa de mi vida, me lleva por buena senda y me asiste en las fatigas, y yendo con él no temo las quebradas más ariscas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Saber que Él marca mi rumbo me sosiega y tranquiliza. Él me brinda su confianza hasta entre gente enemiga. Me hace sentar a su mesa y en su copa me convida. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Qué lindo saber que tengo su cariño y su alegría, que siempre vendrá conmigo a lo largo de mi vida, y un día será mi casa, la casa donde Él habita. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi
Les damos una cordial bienvenida a nuestro programa en este cuarto domingo de Pascua, en el que Jesús, como el buen pastor, hoy nos reúne para alimentarnos con su palabra y su cuerpo y sangre. De las varias imágenes que en el Nuevo Testamento intentan describir quién es Jesús para nosotros, en este domingo cuarto de Pascua, cada año se nos presenta a Jesús como el buen pastor. La liturgia de hoy está impregnada de metáforas sacadas del mundo pastoril. El Salmo 22 describe el cuidado amoroso y atento de un Dios pastor que guía a su pueblo para que no le falte nada. Y esa misma función la aplican a Jesús tanto la primera carta de Pedro como en Evangelio. Ambos para recordarnos la admirable solidaridad de Cristo, que da su vida para que los suyos no anden como ovejas descarriadas, ni sean víctimas de ladrones y salteadores. Pongamos mucha atención y dejemos que la palabra nos ayuda a comprender mejor el sentido de la Pascua de Jesús y su relación con nosotros los creyentes, sabiendo que el buen pastor es quien nos convoca a este banquete. Comencemos con mucha alegría nuestro análisis. Bendiciones. Aleluya, aleluya. Bueno, gracias al hermano Jay, como siempre, por esa sinopsis de ya hoy domingo, cuarto domingo del buen pastor. Eso es así. Y esa primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Jay, ¿qué nos tiene sobre esa lectura? Gracias, Erinaldo. Esta es la conclusión del primer discurso público que el apóstol Pedro predicó, y también la continuación de la primera lectura del domingo pasado. El pasaje es también un resumen del mensaje completo del Evangelio. Vamos a esto. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo nos salva? ¿Y cómo debemos responder? Los títulos de Señor y Cristo tienen más importancia de lo que tenemos. Mira, el título de Señor se le daba solamente a Dios. Cuando los primeros cristianos se dieron cuenta que Dios se había hecho carne en la persona de Jesús, entonces se atrevieron a darles este mismo título divino. Vamos a esto. Cristo en griego, lo que en hebreo es Mesías, que quiere decir el ungido, que significa rey, que quien decía, en verdad significa ese rey, el largamente esperado sucesor del rey David. Y así se da el cumplimiento de todas las esperanzas basadas en el reinado entonces del rey David. Eso es lo que significa darle a Jesús el título de Cristo. Erinaldo, interesante. Bueno, gracias Jay. Más adelante seguiremos discutiendo las lecturas de hoy, pero antes
vamos a identificar nuestras emisoras. Esta es WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, hermanas y hermanos, gracias por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. Y recuerden que nos pueden escuchar también a través del internet por radiopaz810.com. Y lo nuevo, a través de la aplicación de Radio Paz 810, que la pueden bajar a través de Play Store para Android. Y recuerden, hermanos y hermanos, seguirnos siempre en nuestras redes sociales a través de Facebook, Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram, Liturgia y Música. Y saludando como siempre a todos los hermanitos que nos escuchan acá en Puerto Rico a través de Radio Paz. Y todos los hermanos que nos escuchan en todas las emisoras que nos retransmiten en Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Y se siguen uniendo emisoras, así que más adelante estaremos mencionando a todas estas emisoras que siguen uniéndose a Liturgia y Música. Así que amén por eso, aleluya, ¿verdad? Seguimos llevando la palabra del Señor. Así que bendiciones para todos desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Bueno, Jay y Tomás y hermanos que nos escuchan, vamos entonces a la discusión de esta segunda lectura de hoy de la carta del apóstol San Pedro. Habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. ¿Qué nos tiene Jay por ahí de esa segunda lectura? Pues aquí tengo algo bien, pero que bien interesante compartir con todos ustedes. Pedro quiso darle a su audiencia un significado de cómo el plan providencial de Dios trabajaba en el transcurso de sus vidas y también de la historia en la cual ya estaban participando. La referencia al pastor en el último versículo lo conecta con el evangelio de hoy. Y tenemos aquí 3 clases de contrastes que debemos poner atención para expresar debidamente esto que ha dicho Pedro. Primer punto. Hay estos contrastes de cómo Jesús respondía cuando estaba sufriendo, insultado. Nunca respondió con insulto cuando sufrió, no amenazó a nadie. Otro contraste entre él mismo, Señor, y nosotros. Él cargó con nuestros pecados. Por tanto, por sus heridas, nosotros somos sanados. Por último, entre la condición perdida en que estábamos y el estado de gracia en el que estamos ahora. Estamos unidos en lugar de alejados. Tenemos que tener en mente estos contrastes para así entender el mensaje de Pedro para esa gente en ese momento y también para nosotros. Erinaldo. Fíjate, eso está interesante y también es importante saber que continuamos, ¿verdad?, con esa primera carta de Pedro. Y lo más interesante es que es escrita por un autor desconocido. Y dirigida durante la década de los 80, y no estamos hablando de 1980. Estamos hablando del año 80 a las comunidades cristianas de las zonas rurales del interior de Asia Menor. Y precisamente se trata de comunidades constituidas mayoritariamente por personas provenientes del paganismo. Fíjense en esto, hermanas y hermanos, de clase económicamente débil. Muchos son campesinos que cultivan las tierras de los señores locales, pastores que cuidan rebaños ajenos o también esclavos. Así que este ambiente le vuelve altamente vulnerable por las hostilidades que los defensores del orden romano manifiestan contra los cristianos.
El autor de la carta conoce perfectamente la situación de debilidad en la que estas comunidades están y prevé que en un futuro próximo el ambiente se va a volver menos favorable todavía. Recuerda pues a los destinatarios de la carta el ejemplo de Cristo, que sufrió y murió antes de llegar a la resurrección. Es una invitación a la esperanza. A pesar de los sufrimientos que tienen que soportar, los creyentes están destinados a triunfar con Cristo. Por eso deben vivir con alegría y coraje su compromiso bautismal. El texto que se nos propone está formado por una perícopa en la que el autor presenta a los destinatarios de la carta un conjunto de consejos prácticos sobre la conducta que los cristianos deben asumir en diversas situaciones de la vida. Pero especialmente nuestro texto reflexiona sobre los deberes de los siervos hacia sus señores. Y en el centro de la catequesis, que aquí se nos propone por el autor de la primera carta de Pedro, está el ejemplo de Cristo. Él sufrió sin haber hecho mal alguno, maltratado por sus enemigos. No respondió con violencia y venganza por el don de su vida. Eliminó el pecado que separaba a los hombres de Dios y a unos de otros. Por eso es el pastor que conduce y guarda a los creyentes, debo decir. Y esto me lleva a comentar que precisamente ahorita fuera del aire estábamos comentando Jay y yo, que me dio ese mental picture, como decimos nosotros en inglés, en Spanglish. Ok. ¿Verdad? Nos vino a eso a la mente, esa imagen de que Jesús tenía el poder, o sea, Dios le dio el poder para hacer lo que él quisiera. Él podía bajar de la cruz. Y yo le decía a los muchachos, viendo yo allí a los romanos jugando este topo, el Señor podía bajar de la cruz y meterle una bofetada a cada uno. Y se acababa el evento en ese momento. Pero hermanas y hermanos, esa no era la finalidad. Había un propósito por el cual el Señor Jesús tenía que morir en la cruz. ¿Y cuál era? Pues simple y sencillo. Morir por nuestros pecados. Y resucitar al tercer día. Porque si no había resurrección, pues no había pasado nada. Era como si nada hubiera pasado. Así que el texto está lleno precisamente de referencias, ¿verdad? Para describir la actitud de Cristo. Y el autor pues utiliza la letra del cuarto cántico del siervo de Yahvé. Un texto que refleja la experiencia de ese siervo sufriente que no cometió pecado alguno y cuya boca no se encontró mentira, que soportó pacientemente las injusticias y de cuya entrega surgió la vida para su pueblo. Así que probablemente estamos delante de un antiquísimo himno cristiano utilizado en la liturgia primitiva que comparaba el sufrimiento de Cristo con el sufrimiento del siervo de Yahvé y el valor salvífico de la muerte de Cristo al valor salvífico de la muerte del siervo. Por otro lado, el autor utiliza el motivo del pastor. Ahí el profeta hablaba de Dios como el buen pastor, que había de venir a cuidar de sus ovejas débiles, enfermas y perdidas. Al unir el tema del pastor con el tema del sufrimiento de Cristo, el autor de esta catequesis sugiere que fue del sufrimiento de Cristo donde brotó la vida y salvación para el rebaño de Dios. Del ejemplo de Cristo, precisamente, el autor de la carta saca las consecuencias para la vida de los cristianos. Como Cristo, los creyentes son llamados a responder a las ofensas e injusticias con bondad y mansedumbre. Esto es una gracia a los ojos de Dios. Quiere decir, es una actitud agradable a Dios y es una actitud que recibe gracia de Dios. El cristiano, seguidor de Jesús que sufrió sin tener culpa y que soportó los sufrimientos con amor, debe rechazar, hermanas y hermanos, absolutamente el recurso a la violencia. En esa actitud de bondad y de mansedumbre es donde se manifiesta la gracia de Dios. Y dicho esto, hermanas y hermanos, continuaremos más adelante discutiendo este santo evangelio. Mientras tanto, vamos a un cántico. Gracias, Erinaldo.
Continuamos con ustedes el cántico número 2. Yo soy el buen pastor de José María López de España. Liturgia y música. Hermanos míos, el Domingo del Buen Pastor a menudo trae a la mente imágenes de un pastor gentil con un cayado en la mano, sentado pacíficamente en praderas verdes, rodeado de ovejas inmaculadas y dóciles. Eso está, hay que decirlo de esta manera para mantener el punto, porque esta imagen se queda corta en dos aspectos. Primero, el pastor y el rebaño a menudo están llenos de tierra. Y segundo, Jesús se llamó a sí mismo pastor, pero como una forma de reprender a los pastores judíos, los jefes religiosos que acababan de rechazarlo y expulsaron a un hombre al cual él había devuelto la vista. ¿Recuerdan? Hace un par de semanas. Un verdadero pastor conoce bien a sus ovejas y los conduce con cuidado. Sus ovejas reconocen su voz y lo siguen. Y Jesús, el buen pastor, llega tan lejos que da su vida por las ovejas, aquí en Juan capítulo 10, versículo 11. A veces estamos tan ocupados en nuestros propios asuntos que ignoramos el dolor, el cansancio o el temor de quienes están a nuestro lado. Pero siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos dejar de lado nuestras preocupaciones y llamarlos por su nombre y escuchar sus necesidades. Quizá incluso podemos conducirlos a un lugar de paz. Así podemos ser pastores para las ovejas del Señor, no son mías.
Eric. Fíjate, Jay Tomás y hermanos. Este evangelio, ¿verdad?, se divide en dos partes, ¿verdad?, en dos parábolas. En la primera parábola, Jesús se presenta preferentemente como el pastor, ¿verdad?, cuya acción se contrapone a las de los dirigentes judíos que se arrogan el derecho de pastorear el rebaño del pueblo de Dios, pero sin ser pastores. Jesús no usa medias palabras. Los dirigentes judíos son ladrones y bandidos que se sirven de sus prerrogativas para explotar al pueblo y usan la violencia para mantenerlo bajo su dominio. Se acercan al pueblo de Dios de forma abusiva e ilegítima porque Dios no les ha confiado esa misión. Ellos la han usurpado. Su objetivo no es el bien de las ovejas, sino su propio interés. Al contrario, Jesús es el pastor que entra por la puerta. Él tiene un mandato de Dios y su misión le fue confiada por el Padre. En Ezequiel, el papel del pastor correspondía en primer lugar a Dios y al futuro enviado a Dios, al Mesías descendiente de David, a presentarse como aquel que entra por la puerta con autoridad legítima. Jesús se declara implícitamente el Mesías enviado por Dios para conducir a su pueblo y para guiarlo hacia los pastos donde hay vida en plenitud. Él entra en el redil de las ovejas para cuidarlas, no para explotarlas. Su misión es liberarlas de las tinieblas en las que los dirigentes las tienen y conducirlas al encuentro de la luz liberadora. ¿Y cómo ejercerá Jesús su misión de pastor? Pues en primer lugar llamará a las ovejas, las llama por su nombre, porque conoce a cada una y con cada una quiere tener una relación personal de amor, de proximidad, de comunión. Para Jesús, hermanas y hermanos, no existen las masas, sino que hay personas concretas, con su identidad propia, con su riqueza y con su dignidad. No obligará a nadie a responderle, pero los que respondan a su llamada formarán parte de su rebaño. A eso Jesús les sacará afuera. Jesús no ha venido a instalarse en la antigua institución judía, generadora de opresión y de esclavitud, sino que ha venido a crear una comunidad humana nueva, la comunidad del nuevo pueblo de Dios. Después el pastor caminará delante de las ovejas y éstas lo seguirán. Él les indica el camino, pues él mismo es el camino que lleva a la vida plena. Las ovejas le seguirán. Seguir, pues traduce la actitud del discípulo, invitado a seguir a Jesús por el camino del amor y de la donación de la vida. Hacer de él la referencia fundamental de su vida, adherirse a él de todo corazón. Las ovejas escuchan su voz porque saben que solo la voz de Jesús las conduce con seguridad al encuentro de la vida definitiva. Y ahora en la segunda parábola, Jesús se presenta como la puerta. Aquí ya no es el pastor legítimo que pasa por la puerta, sino la puerta en sí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere decirnos con esta imagen? La imagen pues puede aplicarse a los líderes que pretenden tener acceso al rebaño o puede aplicarse a las propias ovejas. En lo que se refiere a los líderes significa que nadie puede ir al encuentro de las ovejas si no tiene un mandato de Jesús, si no ha sido invitado por Jesús. Y significa también que nadie puede ir al encuentro de las ovejas si no tiene los mismos sentimientos, la misma actitud de Jesús. En lo que se refiere a las ovejas, pues significa que Jesús es el único lugar de acceso para que las ovejas puedan encontrar los pastos que dan vida. Pasar por la puerta, que es Jesús, significa unirse a él, seguirle, acoger sus propuestas. Las ovejas que pasan por la puerta, que es Jesús, pueden pasar a la tierra de la libertad, donde encontrarán pastos. Nuestro texto termina con la reafirmación de contraste entre Jesús y los dirigentes. Los líderes religiosos judíos utilizan al rebaño para satisfacer sus propios intereses egoístas. Despojan y explotan al pueblo. Pero Jesús solo procura que su rebaño encuentre vida en plenitud. Perfecto. Así que en nuestra cultura urbana, la figura del pastor es una figura de otras épocas, ¿verdad?, que evoca poco, a no ser un mundo perdido de quietud y de amplios espacios verdes.
En contrapartida, pues conocemos bien la figura del presidente, del líder, del jefe, que en muchas ocasiones él es alguien que se impone por la fuerza, que manipula a las masas, que esclaviza a los que están bajo su autoridad, que se aprovecha de los débiles, que humilla a los más pequeños. Al proponernos la figura bíblica del buen pastor, el Evangelio nos invita a reflexionar sobre el servicio de la autoridad. Propone como modelo de presidencia el del buen pastor, ¿verdad? Una figura que ofrece la vida, que sirve, que respeta la libertad de las personas, que se entrega totalmente, que ama gratuitamente. Para los cristianos, el pastor por excelencia es Cristo. Él recibió del Padre la misión de conducir al rebaño de Dios de las tinieblas a la luz, de la esclavitud hacia la libertad, de la muerte a la vida. Nuestro pastor es de hecho Cristo, o tenemos otros pastores que nos conducen y que son las referencias fundamentales alrededor de las cuales construimos nuestra existencia. Escuchen esa pregunta bien, hermanas y hermanos. ¿Es Cristo el que nos conduce y el que condiciona nuestras opciones? ¿O es la voz de la política o de lo socialmente correcto? ¿O la opinión pública? ¿O el presidente del partido? ¿O la comunidad y la instalación? ¿O el perseverar nuestros esquemas egoístas y nuestros privilegios? ¿O el éxito y el triunfo a cualquier precio? Así que, hermanas y hermanos, son preguntas que nos debemos de hacer, porque precisamente eso es lo que nos da el mundo, no lo que nos da Cristo. Así que estemos atentos a la forma como Cristo desempeña su misión de pastor. Él conoce a sus ovejas y las llama por su nombre, manteniendo con cada una de ellas una relación única, especial, personal. Les dirige una invitación a dejar la oscuridad, pero no obliga a ninguna a seguirle, porque Él respeta absolutamente la libertad de cada persona. Hermanas y hermanos, siempre nos gusta mencionar lo que nos tiene el Papa Francisco sobre este domingo del Buen Pastor, cuarto domingo de Pascua en el ciclo A. Y dice de la siguiente manera: la voz de Dios y la del tentador, en definitiva, hablan en diferentes ambientes. El enemigo prefiere la oscuridad, la falsedad, el chismorreo. Por el contrario, el Señor ama la luz del sol, la verdad, la transparencia sincera. El enemigo nos dirá: enciérrate en ti mismo, porque nadie te entiende ni te escucha. No te fíes. El bien, contrariamente, nos invita a abrirnos, a ser claros y a confiar en Dios y en los demás. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo, muchos pensamientos y preocupaciones nos llevan a volver a adentrarnos en nosotros mismos. Prestemos atención a las voces que llegan a nuestros corazones. Preguntémonos de dónde vienen. Pidamos la gracia de reconocer y seguir la voz del buen pastor, que nos saca del redil del egoísmo y nos guía hacia los pastos de la verdadera libertad. Y esto nos lo dijo el Papa Francisco, ¿verdad?, sobre este evangelio del buen pastor. Bueno, hermanas y hermanos, siempre nos gusta las peticiones que nos piden nuestros hermanos. Jay. Oremos por la salud de Raúl Bernardi, Teresa Gómez, Hilda López y por su tío Ángel López Feliciano, Vilma García, Telly Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Belis López y su niño Chili, y por último por la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, vivimos dispersos y solitarios, vagando como ovejas sin pastor. Gracias por ser el buen pastor que nos reúne y nos conduce hacia la vida eterna. Amén. Amén. ¿Y con qué cántico culminamos nuestro programa de hoy? Gracias, Erinaldo.
Cerramos el programa con el cántico número 3, Sé mi pastor, de Salomé Arrizibita de España. Y tan tan. Bendiciones como siempre, hermanas y hermanos. Gracias por escucharnos en su programa Liturgia y música. Que el amor me guíe hasta la puerta en que me esperas, que tu voz me oriente a cada paso en mi ceguera. Acompáñame, Señor, llévame hasta verdes prados. Sé mi pastor, hoy me dejo en tus manos. Que mi alma entienda que eres cuanto le hace falta, que mi corazón latiendo cante lo mucho que le amas. Acompáñame, Señor, llévame hasta verdes prados. Sé mi pastor, hoy me dejo en tus manos. Tu ternura es como lluvia suave sobre los árboles. Tu presencia es como